Cuando se habla de restringir severamente o de eliminar algunas sustancias químicas tóxicas, porque la evidencia científica se va acumulando acerca de los daños que estas sustancias tóxicas producen, pues normalmente la industria química se echa las manos a la cabeza, empieza a decir que esto va a ser apocalíptico, que va a ser ruinoso para los países, que va a originar grandes pérdidas económicas, que puede ser malo para la economía. Esto es lo que dice la industria, muchas veces manejando cifras artificialmente infladas, exagerando las pérdidas o supuestas pérdidas que se originarían. Sin embargo, hay otros informes elaborados por expertos, por científicos, independientes, es decir, no ligados a los intereses industriales, que nos dicen otra cosa. De hecho, recientemente ha aparecido un informe importante que habla de 4 grupos de tóxicos ligados a la alimentación. Es decir, no estamos hablando de todas las sustancias tóxicas, estamos hablando de 4 grupos de sustancias tóxicas. 4 grupos de tóxicos. En concreto, los pesticidas, los PFAS, es decir, los compuestos perfluorados y polifluorados, los talatos y los bisfenoles. Y este informe llega a estimar el coste sanitario de los daños que en la salud pueden producir estas sustancias químicas tóxicas a escala global, a escala mundial, que se produce anualmente, esta es la estimación que se hace, entre 1,4 y 2,2 billones de dólares anuales. Entre 1,4 y 2,2 billones de dólares anuales. Y no estamos hablando de billones americanos, porque el billón americano es simplemente 1.000 millones. Estamos hablando de billones europeos. Cada billón europeo son 1 millón de millones. Es decir, una cantidad muy superior, ¿no? Y este informe, elaborado por Systemic y realizado con la colaboración de algunos de los científicos expertos en estas cuestiones de mayor relieve a escala internacional, calcula ese coste sanitario entre 1,4 y, como hemos comentado, 2,2 billones de dólares anuales a escala global. Y solo por esos 4 grupos de sustancias químicas tóxicas. Es decir, pesticidas, compuestos perfluorados y polifluorados, los famosos PFAS o contaminantes eternos, talatos y bisfenoles. Y a ello, en el informe también dice que pues habría que añadir los daños al medio ambiente, con lo cual se podría llegar a unos 3 billones de dólares anuales de coste a escala global, sumando los daños sanitarios y los ambientales. Y eso que en realidad el propio informe dice que los daños sobre el medio ambiente están muy subestimados porque no se han valorado todavía adecuadamente. Y advierte que si no se toman medidas, y no parece, tal y como está el panorama político, que se vayan a adoptar medidas suficientes, si no se toman medidas, los daños irán empeorando con el tiempo. Es decir, que estamos ante algo que no solamente causa daños en el medio ambiente y daños en la salud, sino que además puede ser pésimo para la propia economía de los países. Porque aquí hay algo que pasa, que es que hay una serie de grandes empresas que producen sustancias químicas tóxicas, se benefician económicamente de ello, pero
no pagan por los daños que esas sustancias químicas tóxicas originan. Es decir, nos está cumpliendo aquello de que el que contamina paga por las consecuencias. Al final, los que pagan son todos los ciudadanos, toda la sociedad, en gastos sanitarios, en gastos que pudieran estar relacionados con el medio ambiente, por el impacto que estas sustancias tienen, lo pagamos entre todos, pero no lo pagan las empresas que producen ese daño, ¿no? Y eso es algo realmente lamentable, ¿no? Entre los efectos en la salud que este informe revela, bueno, pues podemos citar algunos, ¿no? Por ejemplo, trastornos en el desarrollo, mortalidad prematura por cualquier causa, cánceres, enfermedades metabólicas o circulatorias, caída de la fertilidad. De hecho, una de las cosas que dice el informe, que la caída de fertilidad a causa de la contaminación química podría llevar a una pérdida global de unos 525 millones de nacimientos en todo el mundo entre el año 2025 y el año 2100. En Europa serían una pérdida de unos 15 millones de nacimientos. Bueno, esto es lo que comenta este informe, ¿no? Por grupos de sustancias serían los pesticidas los que se llevarían la palma. En concreto, por unas pérdidas de unos 816.000 millones de dólares anuales. Todo a consecuencia de daños, por ejemplo, sobre el desarrollo neurológico y otros, ¿no? En segundo lugar, irían los compuestos perfluorados y polifluorados, los famosos PFAS o contaminantes eternos, que originarían, esto es lo que se estima, un daño de unos 609.000 millones de dólares anuales, a consecuencia de trastornos metabólicos, disfunción inmune, algunos cánceres, etc. Un tercer lugar lo tendrían los talatos, que serían responsables de unos daños de unos 533.000 millones, fundamentalmente por efectos adversos reproductivos, que en algún caso podrían requerir tratamiento en clínicas de fertilidad, etcétera, ¿no? Y luego estarían los bisfenoles, que serían responsables de un coste sanitario de unos 227.000 millones de dólares anuales, a consecuencia, se dice en el informe, de algunas patologías circulatorias, obesidad infantil, etcétera. Los autores comentan que realmente pueden estar subestimando el coste económico de esos daños sobre la salud, porque solamente se ocupan en el informe de algunos tipos concretos de efectos sobre la salud y también de algunas sustancias, es decir, dentro de esos grupos de sustancias, no de todas las sustancias, sino de algunas sustancias en concreto dentro de esos grupos, ¿no? Por otro lado, también se habla de los impactos ambientales que podrían superar los 600.000 millones de dólares anuales. Dicen estos científicos que los tóxicos están socavando los cimientos del sistema alimentario. En concreto, servicios ecológicos tan importantes como la polinización, la fertilidad de los suelos, la purificación de las aguas, etc. Un dato que se da es que si se tratasen las aguas, esto es lo que dice este informe, a escala global, para cumplir las normativas de la Unión Europea en relación a los compuestos perfluorados y polifluorados, el coste podría alcanzar los 600.000 millones de dólares. Es decir, un coste bastante considerable. Si luego se añaden, por ejemplo, las pérdidas agrarias, sobre todo por los pesticidas,
se sumarían unos 40.000 millones de dólares más. Y aclaran, en cualquier caso, estos expertos, que, bueno, que la valoración que hacen, pues acaso sea solo la punta del iceberg. Pues muchos daños, por ejemplo daños al medio ambiente, a los ecosistemas, no se han valorado económicamente de forma debida todavía. Es decir, que podrían ser unos daños muy superiores. Se añaden también otros datos, ¿no? Otros datos que guardan relación con lo que se está comentando, ¿no? Por ejemplo, que el 80% de los suelos agrícolas están contaminados con residuos de pesticidas, que un 20% de las especies que están incluidas en la lista roja de especies en peligro de extinción, entre las causas que han podido influir en que estas especies lleguen a ese estado, es decir, de estar en peligro de extinción, incluidas en esa lista roja, se cuenta la contaminación química. Que unos 550 millones de aves se pueden haber perdido a consecuencia de la falta de recursos tróficos, es decir, de recursos alimentarios, que puede haber originado en los ecosistemas el uso de sustancias químicas tóxicas como los pesticidas. Algo importante que dice el informe es que en torno a un 70% de estos costes globales podrían ahorrarse si se acometieran una serie de medidas que son perfectamente viables y que están disponibles, pero que hasta ahora no se están acometiendo. Dice el informe que se ha caído en una especie de trampa de la toxicidad, que se ha creado una dependencia de una serie de sustancias químicas tóxicas en nuestra sociedad y que librarse de esa dependencia tendría grandes beneficios sanitarios, ambientales y económicos. De hecho, en el informe se proponen una serie de medidas a todos los niveles para lograr reducir esa dependencia de esas sustancias químicas tóxicas, para sustituirlas, para eliminar el uso de muchas de ellas. Dicen, por ejemplo, que se podría reducir en un 80% el uso de pesticidas en toda la Unión Europea para el año 2040, con una serie de herramientas que actualmente están disponibles. Herramientas como incentivos, asesoramiento de los agricultores, una normativa adecuada, etc. Se comenta en este documento que si el uso de pesticidas genera un coste de 100, el de reducir el uso de esas sustancias químicas tóxicas solo tendría un coste de 3,5, es decir, 100 contra 3,5. Y en el caso de algunos compuestos perfluorados y polifluorados, la relación sería de 100 a 1, es decir, que es infinitamente más barato tomar medidas para restringir el uso de esas sustancias químicas tóxicas que el seguir empleándolas. O sea, que no sale a cuenta a nivel económico, aunque lo que realmente más nos debe preocupar son los daños que se generan en la salud, ¿no? Y en el medio ambiente, más que el dinero. Pero bueno, como en esta sociedad se da tanta importancia al dinero, al dios dinero, poderoso caballero de un dinero, sobre todo de unos cuantos, no de todos, porque como hemos comentado previamente, en cuanto al dinero de todos, es ruinoso lo que está pasando, ¿no? Pero como aquí hay una serie de grandes empresas que tienen mucha mano con las autoridades, mucha más mano, mucho más acceso, mucha más capacidad de influencia que la comunidad científica o que las organizaciones de la sociedad civil, pues al final se acaban llevando el gato al agua, ¿no? Y acaban haciendo que no se adopten una serie de medidas que deberían ser acometidas en beneficio de todos, y no solamente, como digo, beneficio sanitario y ambiental, sino beneficio económico de toda la sociedad, porque va a costar mucho más no tomar medidas para restringir, para eliminar muchas de estas sustancias. Va a salir mucho más caro
por las consecuencias que todo ello tiene, y está saliendo mucho más caro que si se adoptan medidas. Denuncian que el marco regulatorio, es decir, las normas, las leyes que existen actualmente, es enormemente permisivo, que la legislación tiene grandes deficiencias. Y en relación, por ejemplo, a temas como los pesticidas, ¿no? Pues que hay un inadecuado sistema de ayudas a la agricultura que no favorece que la agricultura elimine o vaya reduciendo debidamente la dependencia del uso de sustancias químicas tóxicas como los pesticidas. En definitiva, que es un marco regulatorio, un conjunto de normas, el que prevalece en el mundo, incluso en la Unión Europea, que está demasiado influido por los lobbies industriales, que se está primando el interés a corto plazo de unas cuantas grandes empresas sobre el beneficio de toda la sociedad. Y en fin, esto es lo que dice este informe. Les recomiendo su lectura para cobrar conciencia de la relevancia, de la trascendencia extraordinaria que tiene la contaminación química. Y eso que se refiere este informe a solo 4 grupos de sustancias químicas tóxicas, y ni siquiera dentro de esos grupos a lo mejor a todas las que deberían o podrían incluirse, ¿no? En fin, que es un tema, desde luego, muy serio, que requeriría una acción contundente por parte de las autoridades, pero que lamentablemente en estos momentos, tal y como está el escenario político a escala mundial prácticamente, pues no parece que se vayan a adoptar las medidas adecuadas. De hecho, ahora mismo en la Unión Europea lo que está prevaleciendo es llevar adelante unos planes de desregulación, es decir, de eliminación o de privación de eficacia de normas muy importantes que protegen la salud de los ciudadanos frente a riesgos como el de las sustancias químicas tóxicas, ¿no? Entonces, en este escenario de desregulación, pues parece que no se está precisamente por la labor de mejorar la protección de la salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente frente al severo riesgo que representan pues la larga lista de sustancias químicas tóxicas que están en circulación.